cordial saludo para nuestra tutora y compañeros. Bienvenidos al podcast Huellas del Conflicto, Subjetividad, Trauma y Resistencia en Contextos de Violencia. Somos estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pertenecientes al grupo colaborativo número 5 del curso de Construcción de Subjetividades. Mis compañeros son Eddie Alexander Palacios Mera, Juliana Escudero Sáenz, Laura Camila Orozco Hernández, Yaira Giselle Córdoba Martínez y quien les habla, Juana Cuesta Romaña. En este espacio compartiremos una reflexión crítica sobre la influencia sociocultural del conflicto armado en la configuración de la subjetividad y la experiencia traumática, tomando como base las investigaciones realizadas en nuestros territorios y los diferentes teóricos estudiados durante esta unidad. Hola, mi nombre es Eddie Alexander Palacios Mena, ¿sí? Según las investigaciones realizadas en los municipios de Quibdó y Turbo y Armenia, se permitieron identificar que el conflicto armado aún continúa teniendo importantes repercusiones sociales y culturales y psicológicos, ¿sí? Las cifras evidencian que altos niveles de desplazamiento forzado, amenazas y vulnerabilización de los derechos humanos que aún afectan de manera directa o indirecta a miles de personas y comunidades, ¿sí? Sin embargo, más allá de estos datos y estadísticos, resulta como comprender cómo estas experiencias influyen en la forma de las personas que construyen su identidad e interpretan la realidad en establecer relaciones con los demás, ¿sí? Desde la perspectiva de Blanco Díaz, 2004, ¿sí? El trauma de entenderse como un fenómeno psicosocial que afecta a las personas como sus comunidades, transformando los vínculos sociales y la confianza colectiva y bienestar a la sociedad, ¿sí? Pues la pregunta sería, ¿por qué el conflicto armado continúa siendo una problemática presente en diferentes territorios del país? Saludos, mi nombre es Juliana Escudero Sáenz y doy respuesta a la pregunta anterior del podcast. El análisis de los datos recopilados permitió identificar que la persistencia del conflicto armado está relacionada con factores socioculturales e históricos como la desigualdad social, la exclusión territorial, la pobreza, la escasa presencia institucional y las disputas por el control de economías ilegales. En municipios como Turbo o Quibdó, estas condiciones han favorecido la permanencia de grupos armados y han incrementado la vulnerabilidad de las comunidades. Desde la perspectiva psicosocial propuesta por Carrero 2022, estas condiciones estructurales no solo generan violencia directa, sino que afectan las oportunidades de desarrollo social y limitan la construcción de entornos seguros para las personas. Por esta razón, comprender las causas del conflicto implica analizar no solo los hechos violentos, sino también las condiciones sociales e históricas que lo posibilitan. Pregunta 2. ¿Cómo influye la experiencia traumática en la configuración de la subjetividad de las víctimas del conflicto armado? Muchas gracias. Dando respuesta a la pregunta, la subjetividad se construye a partir de experiencias, relaciones y significados que las personas desarrollan a lo largo de su vida. Cuando una persona vive experiencias asociadas como el conflicto armado, como el desplazamiento forzado, las amenazas o la pérdida de seres queridos, se producen unos cambios importantes en su forma de interpretar la realidad. En el caso de Julián Torres es un claro ejemplo de ello. Después de ser secuestrado, amenazado y desplazado, desarrolla ese miedo constante, esa hipervigilancia, esa desconfianza y dificultades para relacionarse con otras personas. También lo dice Blanco y Díaz en el 2004, cuando explican que el trauma psicosocial afecta a las personas
de relación con el entorno y modifica la percepción de seguridad y confianza de los demás. También de esta manera la experiencia traumática influye directamente en la configuración de la subjetividad. Está transformando la manera en la que la persona se percibe a sí misma y también cuando comprende el mundo que los rodea. Aquí también tenemos otra pregunta y es: ¿las víctimas del conflicto armado son únicamente sujetos afectados por la violencia o también pueden convertirse en agentes de transformación social? Bueno, mi nombre es Laura Camila Orozco, buenas tardes. Siguiendo con el hilo conductor de este podcast, la pregunta que me corresponde entonces es: ¿las víctimas del conflicto armado son únicamente sujetos afectados por la violencia o también pueden convertirse en agentes de transformación social? Bueno, aunque las experiencias traumáticas de alguna u otra manera generan profundas afectaciones emocionales y sociales, las víctimas no se pueden ver únicamente desde una perspectiva del sufrimiento, como lo dice Vanegas y Valencia 2023. Señalan que en contextos de violencia emergen procesos de verdad, resistencia y reconstrucción que permiten a las personas resignificar sus experiencias. En ese sentido, entonces, muchas víctimas desarrollan formas de participación comunitaria, reconstrucción de memoria histórica y fortalecimiento de redes sociales de apoyo que pueden contribuir a su vez a la recuperación individual y colectiva. La resistencia se convierte entonces en una posibilidad para reconstruir proyectos de vida y transformar experiencias que en algún momento fueron traumáticas, para que en ese dolor, que ese dolor se convierta en procesos de fortalecimiento comunitario y social. Uno de los principales retos consiste en superar una visión centrada únicamente en el individuo para comprender el sufrimiento de una perspectiva psicosocial, ¿sí? Carrero 2022 destaca la importancia de intervenir considerado la historia, la cultura, el contexto y las condiciones sociales de las personas, ¿sí? El psicólogo debe contribuir en la reconstrucción de los vínculos comunitarios, fortalecimiento y resiliencia, ¿sí? Y la creación de espacios que favorezcan la recuperación emocional del individuo y el bienestar colectivo también. Por ello, la intervención psicológica en contextos de violencia requiere comprender tanto las afectaciones individuales como las dinámicas sociales que estas influyen en la experiencia traumática que viven estas personas. Conclusión: a partir de los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas en los diferentes territorios, podemos concluir que el conflicto armado constituye una problemática compleja que afecta fundamentalmente la vida de las personas y de las comunidades. Las causas socioculturales de la violencia se encuentran relacionadas con las condiciones históricas de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad social, las cuales favorecen la permanencia del conflicto y sus consecuencias. Asimismo, las experiencias traumáticas derivadas de la violencia influyen directamente en la configuración de la subjetividad, modificando la forma en que las personas constituyen su significado, establecen relaciones y proyectan su futuro. Sin embargo, también es necesario reconocer las capacidades de resistencia y de transformación presentes en las comunidades afectadas, las cuales permiten construir vínculos sociales y recuperar proyectos de vida y fortalecer procesos de memoria, verdad y reparación. Como futuros profesionales de psicología, comprendemos la importancia de abordar estas realidades desde una perspectiva crítica y ética, comprometida con el bienestar individual y colectivo. Muchas gracias.